Antes de comenzar, respira. Este canal es un espacio para quienes buscan entender lo invisible, el cuerpo, la mente y la energía que nos mueve. Si este contenido resuena en ti, suscríbete y deja tu like. Así, el algoritmo sabrá que aún existen personas despertando. Ahora, disfruta. El viaje está por comenzar. El ser humano ya no teme a los depredadores del bosque. Ahora teme al silencio, a sí mismo, a un mensaje que no llega. Vivimos en una época donde el miedo ya no se mide en rugidos ni sombras. Se mide en notificaciones, en relojes que laten más rápido que el corazón, en la necesidad constante de no quedar fuera del flujo invisible que gobierna nuestras mentes. La ansiedad, esa palabra que muchos repiten sin comprender, no nació en el siglo XXI, pero hoy ha mutado. Ya no es una respuesta natural de supervivencia. Es un sistema programado, una arquitectura mental diseñada para mantenernos en movimiento. Incluso cuando no hay peligro. Cada vez que miras tu pantalla, un ciclo químico se activa. Una diminuta descarga de dopamina te promete satisfacción, pero lo que entrega es tensión. El cerebro, antiguo y primitivo, no distingue entre una amenaza física y una notificación urgente. Ambas cosas encienden los mismos circuitos: amígdala, hipotálamo, adrenalina. Tu cuerpo se prepara para huir, pero no hay ningún lugar al que ir. Lo irónico es que la ansiedad moderna no busca protegerte del peligro. Busca mantenerte conectado. Es el precio biológico de vivir en un mundo donde el silencio se volvió sospechoso. Hace siglos, el miedo era una reacción puntual. El sonido de una rama rota, la sombra de un animal. Hoy, el miedo es una transmisión constante. Se infiltra en cada decisión, en cada pensamiento que no llega a completarse. Vivimos en una realidad fragmentada, donde el cerebro intenta cerrar 1000 ciclos abiertos y nunca lo consigue. Los estudios en neurociencia han revelado que el sistema nervioso moderno está sobreestimulado. El eje hipotalámico pituitario adrenal, responsable del estrés, permanece activo durante más tiempo del que fue diseñado para resistir. Esto significa que el cuerpo humano vive en un modo de alerta crónica, incluso durante el descanso. Dormimos con los ojos cerrados, pero el cerebro sigue corriendo. El problema no es solo químico, es cultural. Hemos confundido la productividad con el valor, la rapidez con la inteligencia, la conexión con la presencia, y así la ansiedad se convirtió en un símbolo invisible de éxito. Si estás agotado, es porque estás haciendo algo importante, pero nadie se detiene a preguntar qué está haciendo realmente esa ansiedad con nosotros. Detrás de cada decisión apresurada, de cada respiro entrecortado, existe una mente que intenta sobrevivir a un entorno que nunca se detiene. El cuerpo humano, una máquina evolutiva de miles de años, fue diseñado para alternar entre la acción y el descanso. Hoy solo conoce la acción, y cuando el descanso llega, la mente se siente culpable, no sabe estar quieta. Esa es la primera señal del condicionamiento. La incomodidad ante la calma. Hay algo profundamente simbólico en eso. Hemos dejado de escuchar los ritmos naturales, el pulso interno, la respiración, el silencio entre los pensamientos, y los hemos reemplazado por una secuencia interminable de estímulos externos. Vivimos afuera de nosotros mismos, pero ¿quién programa ese ruido? ¿Quién decide cuántas veces al día debemos mirar una pantalla, revisar un mensaje o anticipar un futuro que aún no existe? La respuesta no es simple, ni está en teorías conspirativas. Está en la biología del refuerzo. El cerebro busca placer,
evita dolor y repite aquello que le da una mínima sensación de control. Las plataformas, los ritmos laborales, la inmediatez digital, aprendieron a hablar ese lenguaje. Nos alimentan con pequeñas recompensas que mantienen al sistema dopaminérgico en un estado de expectativa continua. Y la expectativa, no la satisfacción, es el verdadero núcleo de la ansiedad. Mientras más esperas algo, más dopamina liberas. Y cuando lo obtienes, el placer es tan breve que el cerebro busca de inmediato el siguiente estímulo. Así se forma el ciclo, un circuito cerrado de deseo y frustración, programado para no detenerse. La ansiedad moderna no viene del peligro, viene de la falta de cierre, de todos los pensamientos inconclusos, de las conversaciones interrumpidas, de los objetivos imposibles de alcanzar. Viene de una mente que quiere abarcar todo, pero que no puede sostenerse a sí misma. El filósofo Byung-Chul Han escribió que vivimos en la sociedad del rendimiento, donde cada individuo se explota a sí mismo en nombre de la libertad. No hay un enemigo visible, solo una presión silenciosa por ser más, por ser ahora, por no detenerse. Esa autoexigencia constante es la forma más sofisticada de esclavitud emocional, y lo más inquietante es que muchos la llaman motivación. Las estadísticas globales son claras. Los trastornos de ansiedad aumentan cada año. Pero más allá de los diagnósticos, lo que crece realmente es la normalización del malestar. Sentirse ansioso ya no se percibe como un desequilibrio, sino como una condición inevitable de la vida moderna. Como si estar en calma fuera una anomalía. El resultado es un mundo donde todos se mueven rápido, pero nadie avanza, donde cada segundo parece urgente, pero nada realmente importa. Y en medio de esa confusión, el cerebro aprende a temer la pausa, a temer el silencio, a temer el propio pensamiento. Al final, la ansiedad no es solo una respuesta, es un programa, una forma de pensamiento colectivo que se ejecuta en cada ser humano conectado al sistema global de estímulos. No se instala con un clic, sino con hábitos imperceptibles. Mirar el teléfono antes de dormir, trabajar mientras comes, comparar tu vida con la de otros. Pequeños actos que parecen inofensivos, pero que reescriben lentamente la estructura emocional del ser. Y cuando el cuerpo intenta detenerse, cuando el corazón pide descanso, la mente responde con culpa. Si me detengo, pierdo. Esa es la frase más repetida del siglo XXI. El mantra de una generación que confunde el movimiento con la vida. Pero la ansiedad no te mantiene vivo, solo te mantiene encendido, como una máquina que teme apagarse porque no sabe si podrá volver a encenderse. No puedes ver la ansiedad, pero ella te observa todo el tiempo. Vive entre tus pensamientos, respira cuando tú no lo haces. El cerebro humano fue diseñado para sobrevivir en entornos donde el peligro era claro y limitado. Pero hoy el peligro es abstracto, difuso, constante. No es un león en la selva. Es un correo sin responder, un futuro incierto, una idea de perfección que no existe. La neurociencia moderna ha revelado que la ansiedad es, en esencia, una distorsión del sistema de alerta, una reacción útil que perdió su contexto. El sistema límbico, donde habita la amígdala, sigue funcionando como si el mundo fuera una cacería interminable. Cuando percibe una amenaza, real o imaginaria, envía una señal inmediata al hipotálamo. El hipotálamo, a su vez, activa el eje HPA, hipotálamo pituitaria adrenal, y el cuerpo libera cortisol, adrenalina y noradrenalina, preparando cada músculo para la acción. El problema es que este ciclo fue diseñado para durar minutos, no días.
Pero la mente moderna lo mantiene encendido todo el tiempo. Basta un pensamiento, una comparación, una duda sobre el futuro, y el cuerpo vuelve a tensarse, aunque no haya ningún peligro presente. En un laboratorio, esto se puede medir. Los niveles de cortisol permanecen altos incluso en reposo. La frecuencia cardíaca se eleva durante el sueño. Las ondas cerebrales alfa, las del descanso consciente, desaparecen bajo el ruido de la preocupación. El cerebro ya no descansa, solo cambia de tipo de estrés. Detrás de esta hiperactividad invisible se esconde un mecanismo más profundo, la dopamina anticipatoria. Cuando esperamos una recompensa, un mensaje, una meta, una validación social, el cerebro libera dopamina. Pero si esa recompensa no llega o se retrasa, el sistema no se apaga. Sigue generando expectativa, una especie de hambre emocional sin objeto definido. Esa tensión entre deseo y satisfacción incompleta es la raíz química de la ansiedad. El sistema dopaminérgico, en conjunto con el circuito de recompensa, núcleo accumbens, corteza prefrontal y amígdala, fue creado para aprender de la experiencia. Cuando algo nos hace sentir bien, lo repetimos, pero en la era digital, el estímulo se multiplica hasta el infinito. El cerebro nunca tiene tiempo de asimilar lo que recibe. Cada me gusta, cada mensaje, cada logro parcial activa el sistema como una chispa que no enciende ninguna llama. La ansiedad programada surge de esa sobrecarga. Un cuerpo que reacciona constantemente a microrrecompensas, una mente que espera sin saber qué espera, un organismo atrapado en un ciclo que no fue hecho para detenerse. Desde el punto de vista biológico, la ansiedad no es debilidad, es adaptación. El cerebro se ajusta a un entorno hiperestimulante, volviéndose más vigilante, más reactivo, más rápido. Pero esa adaptación tiene un precio, la pérdida de profundidad. El pensamiento se fragmenta, la memoria a corto plazo se sobrecarga, la atención se dispersa. La mente vive saltando de estímulo en estímulo, incapaz de sostener una sola emoción. Las investigaciones más recientes en neurociencia cognitiva sugieren que la ansiedad crónica altera la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal, la región encargada del razonamiento y la regulación emocional. Cuando la amígdala domina, las decisiones se vuelven impulsivas, defensivas, cargadas de anticipación negativa. La persona ansiosa no reacciona al presente, reacciona al futuro imaginado. Y ese es el punto central de esta verdad oculta. La ansiedad no vive en el ahora, vive en el mañana. El cuerpo siente lo que la mente teme que ocurra. Una simulación constante de catástrofes posibles. Esta distorsión no es casual. El cerebro humano evolucionó para predecir. Anticipar el peligro aumentaba las probabilidades de sobrevivir. Pero en un mundo donde las amenazas son psicológicas, el juicio social, el fracaso, la pérdida simbólica, esa misma capacidad se vuelve autodestructiva. El cerebro crea fantasmas para poder combatirlos, y en esa guerra imaginaria, el enemigo es uno mismo. Los estudios de la Universidad de Stanford demostraron que el cerebro ansioso sobreactiva las áreas responsables del control cognitivo, pero sin lograr eficiencia. Es decir, piensa más, pero resuelve menos. La mente intenta controlar lo incontrolable, y cuanto más intenta, más se enreda. El cuerpo responde a esa confusión con síntomas sutiles, una respiración acelerada, el pecho contraído, los músculos en tensión constante. La ansiedad no se siente solo en la cabeza, se imprime en cada célula. Las neuronas del sistema nervioso periférico transmiten señales al corazón, al estómago, a los intestinos. Por eso,
Muchos estudios describen al intestino como el segundo cerebro. Ahí también habita la ansiedad, en los latidos, en la digestión, en el sueño. El cuerpo habla el lenguaje de la mente. Cuando ésta no se detiene, el cuerpo tampoco puede hacerlo. Pero hay algo aún más profundo. La ansiedad también tiene una función social. El sistema en el que vivimos, económico, digital, productivo, se alimenta de la sensación de urgencia. Una mente tranquila no consume, no compite, no se deja arrastrar. Por eso, la ansiedad es útil para el sistema. Mantiene a la población ocupada, reactiva, dependiente del siguiente estímulo. El mercado del miedo es el más rentable de todos. Y así, sin darnos cuenta, la ansiedad se convierte en una herramienta de control blando. No se impone con fuerza, sino con deseo. No esclaviza con cadenas, sino con recompensas intermitentes. Cada notificación es una orden disfrazada de elección. Cada comparación social, una jaula decorada con espejos. La ansiedad programada no fue creada por una sola entidad. Es el resultado emergente de millones de interacciones, algoritmos y hábitos humanos. Un sistema complejo donde el cerebro, buscando placer y certeza, terminó atrapado en su propia maquinaria química. El filósofo francés Gilles Deleuze decía que la sociedad moderna ya no castiga, sino que seduce. La ansiedad es el efecto secundario de esa seducción constante. Nos promete control, pero nos quita la calma. Nos da información, pero nos roba silencio. Nos ofrece conexión, pero nos aísla en un ruido interior interminable. En el fondo, lo que la ansiedad busca no es evitar el miedo, sino encontrar significado. Un cerebro saturado de estímulos clama por sentido, y cuando no lo halla, inventa amenazas para justificar su propia agitación. Es una forma de mantenerse vivo en medio del vacío. Esa es la verdad oculta que pocos quieren mirar. La ansiedad no es un error del sistema, es su función principal. El precio de vivir con miedo no es la muerte, es olvidar lo que significa estar vivo. La ansiedad moderna no siempre grita. A veces se disfraza de rutina, de ambición, de aparente normalidad. Pero si observas con atención, está en todas partes. En la forma en que caminamos apurados, en cómo respiramos a medias, en la incapacidad de sostener una mirada sin distraernos. Las consecuencias de este estado permanente de alerta no son solo mentales, sino biológicas, conductuales y existenciales. No es un fenómeno aislado, es una transformación silenciosa del ser humano contemporáneo. 1. El cuerpo en modo defensa. Cuando el eje del estrés permanece activo por largo tiempo, el cuerpo se reprograma. El sistema inmunológico se vuelve hipersensible y, paradójicamente, más débil. La energía que debería destinarse a reparar tejidos y equilibrar funciones se desvía a mantener la alerta. El corazón late más rápido, pero también se fatiga antes. La respiración se vuelve superficial, reduciendo la oxigenación del cerebro. El cuerpo entra en un modo que podríamos llamar vida de emergencia, donde todo se acelera excepto la calma. Esa tensión constante no se libera, se almacena. En los hombros, en el cuello, en la mandíbula. Los músculos guardan las batallas que la mente no puede resolver, y así el cuerpo se convierte en el mapa físico de la ansiedad. 2. El pensamiento fragmentado. El cerebro ansioso no piensa en líneas, sino en círculos. Los pensamientos giran, se repiten, se retroalimentan. La corteza prefrontal intenta organizar, pero la amígdala interrumpe con impulsos. Esa fricción interna consume una cantidad inmensa de energía cognitiva. Por eso, la persona ansiosa se siente agotada sin haber hecho nada.
No es pereza, es saturación neuronal. El cerebro gasta recursos intentando resolver problemas que aún no existen. Es como si el sistema operativo de la mente tuviera cientos de ventanas abiertas al mismo tiempo, cada una mostrando una versión posible del futuro. Esa hiperactividad mental afecta la creatividad, la memoria y la capacidad de disfrutar del presente. La ansiedad roba lo más valioso que posee la mente humana, la presencia consciente. 3. Relaciones desconectadas. La ansiedad no se queda dentro, se filtra en las relaciones. Las personas que viven en alerta constante interpretan los gestos ajenos como amenazas, los silencios como rechazo, los cambios como peligro. La comunicación se llena de malentendidos porque la mente ansiosa no escucha, anticipa, responde antes de comprender. Esto genera una paradoja. La ansiedad nos hace buscar conexión, pero al mismo tiempo nos impide sentirla. Tememos la soledad, pero no soportamos la vulnerabilidad. Por eso, muchos vínculos modernos son rápidos, intensos y breves. Una sucesión de encuentros sin verdadera intimidad. El ser humano actual, programado por la ansiedad, se relaciona más desde el miedo a perder que desde el deseo de compartir. Y ese tipo de amor, basado en la escasez emocional, solo perpetúa el ciclo de inquietud. 4. La ilusión del control. En la superficie, la ansiedad parece una búsqueda de control, pero en realidad es una reacción a la pérdida de sentido. Cuanto más incierto se vuelve el mundo, más necesitamos sentir que lo dominamos. Planificamos, organizamos, anticipamos, verificamos. Y sin darnos cuenta convertimos la vida en una secuencia de tareas, métricas y resultados. La mente ansiosa mide todo, pero comprende poco. Cree que controlar el entorno calmará el miedo, sin entender que el miedo nace del interior. Ese intento de control absoluto nos desconecta de la espontaneidad, del error, de la sorpresa y finalmente de la humanidad. El filósofo Viktor Frankl escribió que quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Pero la sociedad ansiosa perdió su porqué. Corre sin dirección, teme detenerse porque no sabría hacia dónde mirar. La ansiedad se volvió un sustituto del propósito. 5. El tiempo roto. Otra consecuencia invisible es la distorsión del tiempo. El cerebro ansioso no habita el presente, oscila entre el pasado y el futuro. El pasado alimenta la culpa, el futuro alimenta el miedo. Ambos secuestran la atención y destruyen la noción de ahora. Los psicólogos llaman a esto ansiedad anticipatoria, la incapacidad de confiar en lo que no se puede prever. El problema es que el futuro no existe, solo la percepción de él. Por eso, cuanto más intentamos dominarlo, más se multiplica la incertidumbre. El tiempo deja de fluir y se convierte en una línea tensa, un continuo estado de espera. Esperar una señal, una oportunidad, una certeza que nunca llega. Y esa espera interminable erosiona la capacidad de disfrutar. 6. La desconexión interior. Con el paso del tiempo, la ansiedad crea una fractura entre mente y cuerpo. La persona ya no siente lo que piensa ni piensa lo que siente. El cuerpo actúa por reflejo. La mente comenta desde lejos. Esa disociación es la raíz de muchos malestares modernos: insomnio, agotamiento, irritabilidad, apatía. No son solo síntomas, son formas en las que el cuerpo pide reconciliación. Pero el ruido exterior es tan fuerte que casi nadie escucha. Y aquí aparece la consecuencia más profunda de todas: la pérdida de identidad emocional. Cuando todo genera alerta, nada genera asombro. Cuando todo es urgente, nada es importante. El alma se vuelve funcional, pero vacía. 7. El espejo social.
La ansiedad no es un asunto individual, es un reflejo colectivo. Vivimos rodeados de imágenes de éxito, felicidad y perfección instantánea. Compararnos se volvió tan natural como respirar. Y cada comparación activa el mismo circuito del miedo: no ser suficiente, no estar al nivel, no cumplir la expectativa. Esa comparación constante no motiva, paraliza, porque no se basa en la realidad, sino en proyecciones cuidadosamente editadas. El cerebro interpreta esas imágenes como metas posibles y genera dopamina al intentar alcanzarlas. Pero como no son reales, el resultado es frustración, un bucle interminable entre deseo y decepción. Lo invisible de la ansiedad no es su intensidad, sino su normalización. El mundo entero la padece, pero pocos la reconocen, y cuanto más común se vuelve, más se diluye la urgencia de comprenderla. Vivimos cansados, tensos y distraídos, pero lo llamamos vida adulta. 8. El eco del vacío. Tal vez la consecuencia más silenciosa de todas es el vacío. No el vacío exterior, sino el interior. Esa sensación de que nada basta. El cerebro se acostumbra a necesitar siempre algo más. Una meta, una validación, una promesa de calma. Y al no obtenerlo, crea una ansiedad aún mayor. La mente se vuelve adicta a su propio desequilibrio. El vacío no se llena con más estímulos, sino con significado. Pero el significado no se compra, ni se descarga, ni se publica. Debe ser encontrado en el silencio que tanto tememos. Y ahí está la paradoja final. La ansiedad nos aleja del silencio, justo donde se encuentra la única cura que no busca curar, sino comprender. No se trata de eliminar la ansiedad, sino de escuchar lo que intenta decirte. Durante siglos, el ser humano ha intentado huir de su mente. Primero con guerras, luego con trabajo, ahora con pantallas. Pero la ansiedad no desaparece cuando la ignoras. Solo cambia de forma, esperando el momento en que te detengas lo suficiente para oírla. La mente moderna, saturada de ruido y dopamina, ha olvidado el arte de la pausa. El silencio se volvió incómodo, casi insoportable. Sin embargo, es precisamente en el silencio donde el sistema se reinicia. Allí, donde no hay estímulo ni expectativa, la mente comienza a recordar su propio ritmo. La ciencia lo confirma. Prácticas como la atención plena, mindfulness, la respiración consciente o la observación sin juicio modifican la actividad de la amígdala y fortalecen la corteza prefrontal. Esto significa que el cerebro recupera el equilibrio entre emoción y razón, entre impulso y serenidad. No es magia, es neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reescribirse a sí mismo. Pero el despertar consciente no empieza en una técnica, sino en una decisión: dejar de correr. No hacia el éxito, no hacia el control, sino hacia adentro. El primer paso es reconocer que la ansiedad no es tu enemiga, es una señal. Una alerta de que has desconectado el cuerpo del alma, el pensamiento de la presencia. La ansiedad no te destruye, te avisa. Te muestra que hay algo que necesita ser escuchado. El segundo paso es observar, no reaccionar. Solo mirar lo que ocurre dentro sin intentar cambiarlo. Cada vez que eliges observar en lugar de huir, el sistema límbico recibe un mensaje distinto. No hay peligro real. Y con el tiempo, esa información biológica se convierte en calma. El tercer paso es el más complejo: reaprender el silencio. El silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Cuando logras permanecer unos minutos sin estímulo, el cerebro comienza a sincronizar sus ondas en patrones más lentos, alfa y teta. En esos estados,
la mente deja de buscar y empieza a percibir. La conciencia se expande, no como una experiencia mística, sino como una claridad fisiológica. La respiración se profundiza, el ritmo cardíaco se regula, el pensamiento se aquieta. Por primera vez, no hay urgencia. Es ahí donde el cuerpo recuerda lo que significa estar vivo, no reactivo, sino presente. El filósofo Alan Watts decía que la mente es un excelente sirviente, pero un terrible amo. El despertar consciente consiste en recuperar ese orden, permitir que la mente sirva al cuerpo, no que lo domine. Porque cuando la mente dirige sin descanso, convierte cada instante en una amenaza potencial. Pero cuando el cuerpo vuelve a sentir, la vida recupera su textura real. No se trata de dejar de pensar, sino de pensar desde otro lugar, dejar de anticipar el futuro y empezar a habitar el instante. Eso que parece simple es, en realidad, el mayor acto de rebeldía en un mundo programado para distraerte. La ansiedad se alimenta del futuro, la conciencia vive en el presente. Por eso, cada vez que eliges un momento de presencia, una respiración, una mirada, un silencio, estás reprogramando el sistema, estás rompiendo la cadena biológica del miedo. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente. El tiempo vuelve a fluir. Ya no te sientes atrapado entre lo que fue y lo que vendrá. Descubres que el presente nunca te exigía tanto como creías, solo pedía tu atención. La neurociencia llama a este proceso integración somática. Significa que la mente y el cuerpo comienzan a comunicarse de nuevo. Las señales físicas ya no son vistas como amenazas, sino como información. El corazón acelerado deja de ser un enemigo, se convierte en un mensaje. El temblor, la inquietud, el insomnio, no son fallas, son lenguajes que el cuerpo usa para recordarte que aún está ahí. A medida que esa comunicación se restablece, el cuerpo libera la energía retenida del modo defensa. Los músculos se ablandan, la respiración se vuelve profunda, la mente aprende a confiar, no en el futuro, sino en su propia capacidad de responder. Y esa confianza biológica, no teórica, es lo que realmente cura. Pero el despertar no termina en lo individual. Una mente consciente transforma su entorno. Cuando una persona deja de reaccionar con miedo, todo su alrededor cambia. El ruido colectivo pierde fuerza, las conversaciones se vuelven más lentas, los vínculos más reales. Esa transformación silenciosa es contagiosa, y quizás ahí esté la verdadera revolución, no en la velocidad, sino en la pausa. El mundo actual celebra el rendimiento, pero olvida la quietud. Confunde ruido con vida, actividad con propósito. Y sin embargo, la historia demuestra que las grandes comprensiones humanas nacen del silencio. Newton bajo un árbol, Buda bajo una higuera, un científico mirando el microscopio en soledad. El descubrimiento no ocurre en el ruido, sino en la atención. Por eso, el despertar consciente no busca eliminar la ansiedad, sino trascenderla. Comprender que detrás de cada reacción hay una oportunidad para elegir distinto. Respirar antes de responder, sentir antes de juzgar, observar antes de actuar. En esa fracción de segundo se encuentra la libertad que el sistema no puede programar. El futuro seguirá siendo incierto, el mundo seguirá acelerado, pero dentro de ti puede haber un lugar donde nada de eso tenga poder. Un espacio donde el silencio no asusta, sino que sostiene, donde el tiempo no corre, sino que respira contigo. La ansiedad programada fue el síntoma de una mente que olvidó cómo habitarse. El despertar consciente es el regreso a casa,
no una casa física, sino la habitación interior donde puedes descansar sin huir. Y cuando descubres ese lugar, comprendes algo esencial. Nada exterior puede darte la paz que se construye dentro, porque la paz no se obtiene, se recuerda. No hay que matar la ansiedad, hay que mirarla hasta que se convierta en comprensión. La mente moderna ha sido programada para temer su propia profundidad. Pero cada pensamiento oscuro que aceptas, cada emoción que atraviesas sin huir, abre una grieta por donde entra la luz. La ciencia lo llama neuroplasticidad. La filosofía lo llama sabiduría. El nombre no importa, lo importante es que funciona. Y así el ciclo se completa. La dopamina encuentra equilibrio, el cuerpo se relaja, la atención se afina. La mente ya no corre detrás del placer ni huye del miedo, solo observa. Y en esa observación, algo se libera. La ansiedad programada deja de ser un enemigo invisible. Se transforma en un maestro silencioso que te enseña el arte de estar aquí, ahora, despierto. Porque al final, no hay mayor libertad que reaprender a respirar sin miedo. Si este viaje te hizo pensar, si sentiste algo moverse dentro de ti, deja tu me gusta, no por costumbre, sino como un gesto de conciencia. Y si quieres seguir explorando los secretos de la mente y del cuerpo, suscríbete al canal. Aquí no buscamos respuestas fáciles, solo verdades que despiertan. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces, respira, observa, despierta.